Dicen que Pablo Escobar murió sobre un tejado, con la camiseta empapada en sudor y el corazón perforado por balas que no llegaron del cielo, sino de la tierra que él mismo había convertido en campo de guerra. La noticia fue celebrada en 3 idiomas. Medellín respiró, Washington sonrió, y los noticieros repitieron la misma frase: cayó el patrón del mal. Pero lo que nadie dijo fue lo que ocurrió una hora después de su muerte. 5 hombres sin uniforme. 2 camionetas sin placas. Una caja fuerte portátil. Y una lista de documentos que no llegaron a ninguna corte. Porque el verdadero final de Escobar no fue su cadáver. Fue el silencio que siguió a los archivos que desaparecieron. Entre esos papeles había contratos sin firma, rutas dibujadas a mano, mapas con cruces rojas en Panamá, Venezuela y Texas. Había nombres en clave. Códigos bancarios. Y algo peor, listas con apodos que hoy, 30 años después, ocupan cargos públicos. Nos hicieron creer que el imperio de Escobar se extinguió con el cartel de Medellín. Que el dinero fue incautado. Que la guerra terminó. Pero no. El dinero solo cambió de bando. La guerra se privatizó. Y los archivos que sobrevivieron, hoy controlan favores, decisiones y silencios. Este video no trata de glorificar al criminal. Trata de entender cómo el criminal sobrevivió a su propia muerte a través de lo que ocultó. Vamos a seguir esa sombra. La que salió del tejado. La que nunca fue capturada. Y la que aún decide quién vive, quién gana y quién desaparece. Esto no es historia. Es un archivo abierto. Bienvenidos a La Sombra de Medellín. Nadie supo quién lo dejó. Solo que apareció una mañana de abril de 2003 en una estación policial en Medellín que fue cerrada por reformas estructurales 3 semanas después. Un sobre blanco, sin remitente, sin dirección, sin huellas. Solo una palabra escrita a mano en tinta negra, 4017. El agente que lo recibió, un tal Rodrigo Castañeda, lo abrió sin pensar. Adentro, había 4 cosas. Una hoja amarilla con coordenadas geográficas. Una fotocopia de un pasaporte colombiano emitido en 1989 con el nombre Luis Antonio Márquez. Una lista con 17 nombres, todos apodos. Y un croquis de una pista clandestina de aterrizaje, marcada con la palabra, activa. Rodrigo no era tonto. Llevaba años lidiando con narcos, corruptos y fantasmas del pasado. Pero esto no era una amenaza. Era una invitación a escarbar. Buscó el nombre del pasaporte, Luis Antonio Márquez. Y encontró algo perturbador: ese pasaporte había sido decomisado por la DEA en una operación en 1991. Pero el mismo nombre, con la misma foto, fue usado para ingresar a Colombia desde Panamá en el año 2000. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó. Pasó como si aún tuviera licencia para moverse. Las coordenadas apuntaban a una zona selvática al norte del Urabá antioqueño. Y ahí viene lo más extraño: esa zona había sido comprada legalmente por una empresa de seguridad privada en 1999. Empresa que, según registros, tenía un solo accionista. Fundación para la Rehabilitación Rural, FRR. ¿Y adivina qué? Esa fundación recibió donaciones de 2 bancos estadounidenses que hoy financian campañas políticas. Rodrigo quiso denunciarlo. Pero al tercer día de su investigación, fue trasladado a una estación rural sin previo aviso. Nunca más se supo de él. La comisaría original fue demolida por riesgo estructural. Y el sobre 4017 desapareció del archivo. Pero alguien más lo había fotografiado antes. Un periodista que investigaba estructuras de propiedad del cartel de Medellín. Y que hoy vive en el exilio bajo otro nombre. Gracias a él, ese contenido volvió a aparecer. Y ahora, tú también sabes que el documento 4017 no era un mensaje. Era una prueba. Una prueba de que las rutas no se cerraron.
Que los rostros cambiaron, pero las redes no. Y que las sombras de Escobar aún se mueven. Por aire. Por tierra. Y por instituciones. Ahora que conoces la primera pista, prepárate para conocer al hombre que debería estar muerto. Nos vemos en el próximo capítulo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, el piloto que cayó 2 veces. ¿Cómo puede alguien morir en 1992 y volver a aparecer en un aeropuerto en 1997 con otra identidad? Su nombre era Javier El Mono Ortega. Piloto personal de Escobar. Dueño de una sonrisa cínica y un récord impresionante, 187 vuelos transoceánicos sin ser interceptado. El hombre que volaba bajo el radar, literal y políticamente. En 1992, un avión Cessna que despegó desde una finca en Antioquia rumbo a Costa Rica se estrelló cerca de la frontera panameña. No hubo sobrevivientes, dijeron. Y uno de los cadáveres, según las autoridades, era el del piloto, Javier Ortega. Caso cerrado. Funeral cerrado. Caja cerrada. Pero hay algo que nunca se cerró, la duda. 5 años después, en 1997, una cámara de seguridad del aeropuerto de Tocumen en Ciudad de Panamá captó a un hombre bajando de un jet privado. Pasaporte, dominicano. Nombre, Santiago L. Peña. Profesión, piloto de pruebas para una empresa de aeronáutica agrícola. ¿La sorpresa? Una periodista panameña cruzó esa imagen con archivos de la Policía Nacional. El rostro coincidía 99.4% con Javier Ortega. La foto desapareció misteriosamente del servidor de seguridad. La periodista fue despedida. Y el archivo fue sellado como compromiso diplomático. Pero ese no fue el único indicio. En 2001, un testigo protegido declaró ante un fiscal en Medellín que el mono seguía volando, pero no para el cartel. Volaba para otra red. Una red con conexiones en Texas, en Honduras y en bases militares que oficialmente no existen. Según el testimonio, Ortega fue rescatado por una agencia extranjera que necesitaba pilotos con rutas ya establecidas. El trato era simple. Vuelo por inmunidad. Silencio por libertad. Y lo más importante. Nunca volver a ser Ortega. Pero cometió un error. En 2005, en un club privado en Ciudad de Guatemala, usó una tarjeta de crédito con el nombre Luis Antonio Márquez. ¿Te suena? Exacto. El mismo nombre del pasaporte hallado en el sobre 4017. Todo apunta a que Ortega no solo vivía, sino que aún movía carga. Para alguien más grande que Escobar. Más invisible. Y mucho más protegido. Las rutas no murieron con Pablo. Se adaptaron. Se vendieron. Y fueron alquiladas por aquellos que sabían lo que valían. Javier Ortega fue enterrado sin cuerpo. Pero su sombra siguió aterrizando. Y mientras más escarbamos, más claro queda que Escobar no era el final. Era la puerta. Una puerta que abriremos un poco más. En el próximo capítulo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, el muro de Washington. No fue un muro de ladrillos, fue de llamadas no grabadas y favores nunca devueltos. Durante años, nos contaron que Estados Unidos fue el gran enemigo de Pablo Escobar. El símbolo de la ley. El rostro de la DEA. El brazo que lo perseguía sin descanso. Pero hay una parte de esa historia que no cuadra. Y esa parte está escondida en una serie de llamadas sin grabar. En oficinas sin cámaras. Y en campañas sin donantes oficiales. Entre los documentos recuperados del sobre 4017, había un papel con 9 iniciales escritas a mano. VDS-KPR-ATL-KPR-ATL-ATL-FCB-WSH-T. Solo eso. Sin contexto. Sin firmas.
Pero detrás de esas letras, había historia. Una exanalista financiera de la época, protegida hoy por asilo político, comparó esas iniciales con registros de transferencias bancarias hechas entre 1988 y 1991. Y encontró una coincidencia perturbadora. 7 de esas iniciales aparecieron en los nombres de intermediarios o consultores de campañas políticas estadounidenses. Uno de ellos, el más repetido, KPR, figuraba como donante indirecto de una campaña senatorial en 1990. Y también como receptor de pagos desde una empresa de fachada con sede en Barranquilla. Empresa que fue creada, adivina cuándo, el mismo día que Escobar fue liberado temporalmente tras entregarse. ¿Coincidencias? ¿O casualidades bien pagadas? En una audiencia secreta del Congreso en 1994, un asesor de seguridad interna testificó, bajo juramento, que existieron comunicaciones no registradas entre funcionarios estadounidenses y emisarios del cartel de Medellín. ¿La razón? Evitar que Escobar hiciera públicos ciertos nombres. Nombres que aparecen en una grabación interceptada. Grabación que nunca fue admitida como evidencia. Pero que sí fue escuchada por 2 miembros del Comité de Inteligencia. Ambos, curiosamente, renunciaron el mismo mes. ¿Y qué decía esa grabación? Una frase. Washington no me va a tocar, no todavía. La voz era de Escobar. Y lo decía con la seguridad de quien tiene algo que perder. Pero más aún, algo que hacer perder a otros. Años después, en un juicio contra un exagente de la DEA acusado de filtrar información, un fiscal dijo una frase que desapareció de la transcripción oficial. Hubo un pacto no firmado, y todos lo sabían. Ese pacto fue el muro. No el que impidió que Escobar entrara, sino el que protegió a quienes no querían que él hablara. Un muro hecho de poder, de miedo y de silencios bien distribuidos. Y detrás de ese muro hubo una caja. Una caja fuerte. Con recibos. Con grabaciones. Con listas. Una caja que nunca llegó a juicio. Pero sí a manos privadas. Y alguien la abrió. Porque parte de su contenido apareció después en Nueva York. En un apartamento pequeño. En un cajón viejo. Perteneciente a alguien que nunca trabajó para el cartel. Pero sí contaba su dinero. ¿Quieres saber qué había en esos papeles? Te lo muestro en el próximo capítulo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha el archivo que el cartel no quemó. Cuando cayó el imperio, todos quemaron sus papeles, excepto un contador con miedo y una hija en Nueva York. A veces, lo más peligroso no es lo que uno sabe, sino lo que uno guarda sin saberlo. Su nombre es Mariana Zuluaga. Hija de Gilberto Zuluaga, uno de los contadores internos del cartel de Medellín. Un hombre que jamás empuñó un arma. Nunca tocó cocaína. Nunca pisó la catedral. Pero tenía algo que los sicarios respetaban más que las balas. Las llaves de las cajas. Gilberto manejaba las hojas de cálculo a mano, con reglas de 3, bolígrafos azules y márgenes rojos. Cada pago, cada préstamo, cada soborno, cada envío. Todo pasaba por su cuaderno. Uno que escondía en una caja de madera. Envuelta en papel periódico. Escondida bajo el piso falso de su casa en Belén. En 1993, el mismo día que cayó Escobar, Gilberto desapareció. No fue asesinado. No fue arrestado. Simplemente, se fue. Dejó a su esposa, a su hija, y un sobre con 3 líneas. No pregunten. No contesten. No lo destruyan. Mariana emigró con su madre a Nueva York en 1996. Vivieron con lo justo. Nunca hablaban de Colombia. Hasta que, en 2017, su madre enfermó. Y antes de morir, le dijo una sola frase. Abre el cajón del armario. Lo dejó tu padre.
Dentro había una caja vieja de cartón. Documentos amarillentos. Códigos escritos a mano. Recibos. Y lo más impactante. Una hoja plastificada con el título Distribución Q2 1991. En esa hoja estaban listados 27 nombres en clave, montos en dólares y ciudades destino. El cónsul, 320,000 pesos, Miami. Pulso, 180,000 pesos, Caracas. Tigre 14, 90,000 pesos, Ciudad de México. Lápiz, 250,000 pesos, Washington, D.C. A un lado, en lápiz, estaba escrito. Confirmar con WSH. ¿Te suena? Sí. Las mismas iniciales del capítulo anterior. Mariana no entendía qué significaba todo eso. Pero sabía que no debía quemarlo. Así que lo escaneó. Lo guardó. Y en 2021, cuando una universidad la contrató como traductora, conoció a un investigador que trabajaba sobre el financiamiento informal de campañas políticas en América Latina. Le mostró los documentos. Y ese fue el comienzo del escándalo que hoy llamamos las cuentas que faltan. Porque ese archivo, el que el cartel no quemó, expone no solo cómo se movía el dinero, sino a quienes les llegaba. Personas con cargos diplomáticos. Empresarios. Funcionarios de aduanas. Y, sobre todo, políticos que hablaban en contra de Escobar mientras cobraban en su nombre. El archivo fue verificado. Auténtico. 3 firmas coinciden con registros notariales de 1990. Y la hoja plastificada fue rastreada hasta una imprenta usada por el cartel. Gilberto Zuluaga nunca apareció. Pero su legado sí. Y su hija, sin quererlo, desenterró la contabilidad del silencio. Pero no fue lo único que quedó activo. Hubo algo más. Una señal. Una voz. Una frecuencia que jamás fue apagada. Una radio que aún hoy transmite órdenes. ¿Y qué descubriremos en el próximo capítulo? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, la radio de la selva. No tenían internet, pero sí una frecuencia donde se daban órdenes en clave, hasta hoy. La mayoría de los imperios criminales mueren cuando su líder cae. Se apagan sus teléfonos. Se silencian sus nombres. Se desactivan sus códigos. Pero el de Escobar no. El de Escobar cambió de idioma. En 2014, una brigada ecológica del ejército colombiano patrullaba una zona boscosa al sur del Chocó. Buscaban cultivos ilegales. Encontraron otra cosa. Una vieja antena de radio, oxidada, pero conectada a una batería solar. Y al lado, un transmisor de corto alcance, con un micrófono militar de los años 80. No había nadie. Pero cada madrugada, a la misma hora, una voz hablaba durante exactamente 7 minutos. La frecuencia era 30.14 MHz. La transmisión comenzaba siempre igual. Noche activa. Código espejo. Punto rojo. Luego venían números. Fechas. Iniciales. Y una palabra final. Verificado. Los soldados lo reportaron. Pero la orden fue clara. No intervenir. No interferir. Clasificado. Uno de los tenientes, curioso, grabó una de esas transmisiones. Y la llevó a su tío, un estadista de la policía. El hombre escuchó 30 segundos y palideció. Apagó el equipo y dijo: Eso es de los viejos. Eso es del patrón. La voz no era de Escobar. Pero el formato. Los códigos. Eran idénticos a los usados por el cartel de Medellín en los 90. ¿Cómo era posible? Una investigación paralela, realizada por una periodista freelance en Quibdó, reveló que en ciertas regiones de la selva aún operaban comandos logísticos que usaban códigos de radio para mover paquetes. Pero no paquetes de droga. Paquetes de dinero.
Según 3 fuentes locales, los mensajes de radio activaban entregas en puntos remotos. Donaciones para campañas. Pagos a jueces. Recompensas por silencio. Y lo más inquietante. Las mismas claves aparecieron en el archivo de Mariana Zuluaga. ¿Recuerdas Tigre 14? Ese mismo nombre fue mencionado en una transmisión de 2019, captada por una radioaficionada en Ecuador. La frase fue: entrega confirmada. Tigre 14, 5M. Nueva fecha, abril de 22. 5 millones. ¿Para quién? ¿Con qué fin? ¿Quién sigue usando códigos de un cartel que ya no existe? La teoría más sólida apunta a lo siguiente. Cuando cayó Escobar, su red no fue desactivada. Fue tercerizada. Los códigos pasaron a manos de otros. De políticos. De banqueros. De viejos enemigos convertidos en socios. Y la radio se convirtió en una línea fantasma. Un canal seguro para quienes sabían leer entre números. Para quienes aprendieron que el silencio se paga en efectivo. Hoy, esa frecuencia sigue activa. La escuchamos. La grabamos. Y la analizamos. Pero el próximo mensaje fue diferente. No era un código. Era una lista. Con nombres. Uno por uno. Como si alguien, en algún lugar, estuviera cerrando cuentas pendientes. Y ese mensaje fue el último. El que nos lleva a la parte más oscura de esta historia. El final de un ciclo. La traición desde dentro. La voz de Pablo, antes de morir. Nos vemos en el capítulo final. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, el último pase de lista. Antes de morir, Escobar pidió una sola cosa: lean los nombres, en orden. Dicen que los hombres más poderosos no mueren con una bala. Mueren cuando sus secretos dejan de protegerlos. Pero Pablo Escobar murió sabiendo que, incluso muerto, seguía teniendo poder. La historia oficial dice que su última llamada fue a su hijo. Pero no. Esa fue la última llamada conocida. Porque hubo otra. Interceptada por casualidad. Grabada sin intención. Guardada por años. Hasta que alguien decidió liberarla. Esa grabación llegó en un pendrive sin marca a una redacción en Buenos Aires. Dentro, un solo archivo de audio. Duraba 4 minutos, 29 segundos. No tenía música. No tenía efectos. Solo una voz. Cansada. Lenta. Sin gritos. Era Pablo. Pablo Escobar. Y decía esto. Si están escuchando esto, es porque ya no estoy. No me mataron. Yo decidí cómo salir. Pero antes de irme, quiero dejar esto claro. Entonces empezó. 1. El embajador. Tú hablaste demasiado. 2. El flaco. Siempre supe que fuiste doble. 3. La iglesia. Gracias por los diezmos, pero no por las traiciones. 4. Los gringos. Ustedes no compran justicia, la alquilan. Cada nombre en clave coincidía con los códigos del archivo de Mariana. Cada frase, una acusación. Cada pausa, una sentencia. Pero al final, su tono cambió. Más suave. Más humano. No fui un santo. Pero los que me mataron, tampoco. Y los que siguen usando mi sombra para mover dinero, favores, campañas. Recuerden esto, yo ya no puedo hablar, pero esta grabación sí. Silencio. Respiración. Y una última línea. Lean los nombres. En orden. Porque los nombres son la herencia real. La grabación fue enviada a varios periodistas. Ninguno la publicó completa. Hasta hoy. Porque entre los nombres que Escobar mencionó, hay empresarios aún activos.
Hay banqueros que aparecen en portadas. Hay políticos que dan discursos sobre ética. Y hay gobiernos que prefieren olvidar que un narco los conocía mejor que sus propias madres. El último pase de lista no fue una venganza. Fue un testamento. Un inventario de traiciones. Un mensaje para los vivos. Pueden borrar mi cara. Pueden quemar mis fotos. Pero si no queman los papeles, seguiré gobernando desde abajo. Hoy, esa lista sigue incompleta. Cada semana aparece un nuevo apodo, una nueva clave, una nueva coincidencia. Porque Escobar no fue solo un narco. Fue un sistema. Un código de poder. Y ese código, aún corre por nuestras instituciones. Pausa larga. Y ahora que escuchaste todo. La pregunta ya no es quién fue Pablo Escobar. La pregunta es, ¿quién lo está reemplazando? Gracias por entrar con nosotros en este archivo abierto. Nos vemos en el próximo caso. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.